El aire en la frontera de Germania es espeso, cargado con el humo de las hogueras y el olor a sangre y tierra mojada. Corría el año 180 después de Cristo y el Imperio Romano, en la cúspide de su poder, extendía su dominio sobre el mundo conocido. Pero esa grandeza era solo una fachada, un mármol pulido que ocultaba la podredumbre en su núcleo. En el corazón de este conflicto, el viejo emperador Marco Aurelio, un hombre de filosofía cansada y cuerpo enfermo, observaba cómo su legado se balanceaba sobre el filo de una espada. Y en ese filo se encontraba Máximo X Meridio. No era solo un general, era el brazo derecho del emperador, un héroe cuyas tácticas brillantes habían llevado a las legiones a la victoria una y otra vez. Los soldados no solo lo seguían, lo veneraban. Pero para Máximo, la verdadera gloria no estaba en los honores de Roma, sino en el recuerdo del calor del sol en los campos de su Hispania natal, en el rostro de su esposa y en la risa de su hijo. Mientras él soñaba con regresar a esa vida simple, en las sombras de la tienda imperial, su hijo, Cómodo, alimentaba un hambre muy diferente. No era el hambre de un soldado por la victoria, sino la ambición voraz de un hombre débil por un poder que no se merecía. En este momento crucial, la lealtad inquebrantable de un soldado se preparaba para chocar contra la corrupción insaciable de un heredero, y el destino de un imperio pendía de un hilo, a la espera de que alguien lo cortara. En la intimidad de su tienda, lejos del fragor de la batalla, el anciano Marco Aurelio ve en ti, Máximo, no a un simple soldado, sino a la última esperanza de Roma. Entre ambos hay un respeto forjado en años de campañas, una confianza que trasciende los títulos. El emperador, filósofo hasta el final, te confía su sueño más preciado y peligroso, no legar el imperio a su hijo, sino devolver el poder al Senado y restaurar la República. En tus hombros, general, quiere depositar esa transición. Te pide que seas el protector de Roma, la mano firme que guíe su renacimiento. Es un honor que pesa más que cualquier corona, una carga que aceptas por lealtad. Pero en los pasadizos del poder, las paredes tienen oídos. Cómodo, el hijo ignorado, hierve de resentimiento. Su hermana, Lucila, atrapada entre el amor por su padre y el temor a su hermano, es testigo de cómo el veneno del rencor envenena la sangre de su familia. La confrontación final llega en una escena cargada de una tristeza palpable. Marco Aurelio, con lágrimas en los ojos, le dice a su hijo que no será él quien herede el mundo. Las palabras no son un rechazo, sino un juicio, un reconocimiento de que Cómodo no es un hombre bueno. Y esa verdad es un puñal que el príncipe no puede tolerar. En un acto de cobardía infinita, ahoga las frágiles esperanzas de su padre entre cojines, sellando el destino de Roma no con la sabiduría de un filósofo, sino con el fuego de un tirano. En un instante, el mundo da un vuelco. La lealtad se convierte en traición, el sueño de una república se desvanece y tu futuro, Máximo, se oscurece para siempre. Con el trono robado aún caliente, Cómodo se presenta ante ti con la máscara de un emperador legítimo y te exige la lealtad que le negaste a su padre. Pero tú, Máximo, solo puedes ver al asesino, al parricida que ha manchado todo por lo que has luchado. Tú, no, resonó en la sala no como un desafío, sino como un veredicto de honor, y selló tu sentencia de muerte en ese mismo instante. Los pretorianos te rodean, pero logras abrirte camino a espadazos, convirtiendo el palacio en un campo de batalla personal. Tu huida es una carrera desesperada a través de bosques helados, con cada respiración ardiendo por la herida de una flecha que te atraviesa el hombro. Tu único pensamiento, una obsesión que te mantiene con vida, es llegar a Hispania, a tu familia. Viajas con el alma en vilo, soñando con el abrazo de tu esposa y tu hijo. Pero al llegar, el infierno te espera. Tu hogar es una ruina humeante, y en el campo, la visión que destroza tu mundo para siempre, dos cruces silueteadas contra el cielo crepuscular. Tu familia, tu razón de ser, ha sido sacrificada para extirpar tu memoria de la tierra. Ya no hay lágrimas que broten, solo un grito mudo que nace desde las entrañas y un colapso total del cuerpo y el espíritu. En ese instante, Máximo X Meridio, el general, el héroe de Roma, muere. Lo que se arrastra lejos de ese lugar, capturado por cazadores de esclavos, ya no es un hombre, sino un fantasma alimentado por un solo y oscuro propósito, la venganza. El siguiente capítulo de tu descenso te lleva encadenado a los mercados polvorientos de Zugchabar, en el norte de África. El hombre que una vez comandó legiones es ahora una mercancía, evaluado por su musculatura y su mirada feroz. Tu comprador es Próximo, un lanista con cicatrices que habla de una vida en la arena, un hombre que es a la vez un poeta de la violencia y un empresario de la muerte. Su escuela de gladiadores no es un cuartel, es un matadero donde los hombres se forjan o se rompen. Cada día es una rutina brutal de sudor salado, golpes de madera y el filo del hierro, donde aprendes que para sobrevivir debes entretener a una multitud sedienta de sangre. En este infierno, encuentras dos rostros que se convierten en anclas. Juba, un hombre de mirada serena que ve el vacío en tus ojos, y Agen, un guerrero germánico cuya fuerza rivaliza con la tuya. Con ellos, una fraternidad silenciosa nace en los barracones, un vínculo forjado en la comprensión mutua de que todos han perdido algo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, el sonido de las cadenas te recuerda la verdad más dolorosa. Ya no eres Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, leal servidor del verdadero emperador. Eres solo Espartaco, el gladiador.
Tu nombre, tu rango, tu honor, todo ha sido borrado, reducido al polvo y al anonimato de un esclavo que debe matar o morir. Tu primera vez en la arena provincial es un caos de tierra, sangre y gritos ensordecedores. Los instintos no mueren, solo duermen, y en medio de la carnicería, el general que llevas dentro despierta. Sin planearlo, comienzas a dar órdenes, a organizar el desorden, y tu pequeño grupo de condenados se transforma en una unidad de combate letal. Tu espada se mueve con una eficiencia aterradora, pero tu mano se detiene ante el golpe final. Matar por deporte te repugna. Sin embargo, la arena no es un campo de honor, es un matadero, y pronto comprendes la cruel ecuación, ellos o tú. Poco a poco, la compasión se entierra bajo la necesidad de sobrevivir un día más. Cada combate en ese circo polvoriento es un espectáculo brutal coreografiado para las masas, y tu habilidad para convertir la muerte en teatro te granjea el favor de los espectadores y el respeto de Próximo, quien ve en ti la joya de su establo. El nombre de Espartaco empieza a crecer, pero tu verdadero poder reside en el casco que oculta tu rostro. Bajo ese metal, no eres un esclavo ni un gladiador, eres un espectro. Esa pieza de acero es tu escudo, la última barrera que protege la dignidad de Máximo y oculta el fuego de la venganza que arde en tus ojos, esperando el momento de enfrentarse al hombre que lo encendió. El éxito en las provincias es solo un preludio. Próximo, visionario del espectáculo, te lleva a ti y a sus mejores gladiadores al corazón de la bestia, Roma. Y allí se alza el Coliseo, un monstruo de piedra que respira el aliento de 50.000 almas sedientas de pan y circo. Es el templo donde la gloria y la muerte bailan un macabro vals para deleite de las masas. Tu prueba de fuego es una recreación de la batalla de Zama, donde tú y tus compañeros sois los cartagineses, destinados a ser masacrados por los gloriosos romanos en un guión prefijado. Pero tú no sigues guiones. Cuando las puertas de la jaula se abren, no ves una derrota histórica, ves un campo de batalla. Y un general no se rinde. Con gritos y señales, lideras a tus hombres desarmados en una emboscada brillante, volviendo la historia del revés y clavando la victoria en la garganta del espectáculo. El estadio enloquece. Y en ese caos, el nuevo emperador desciende a la arena para conocer al gladiador que desafió el destino. Te quitas el casco. Por primera vez, Cómodo ve el rostro del fantasma que creó. Y entonces, con una calma que congela la sangre, pronuncias las palabras que han resonado en tus sueños cada noche. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, leal servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. La arena guarda silencio. El espectáculo ha terminado. La venganza acaba de comenzar. Cómodo, palideciendo ante la ovación del pueblo, comprende de pronto que su mayor enemigo no es un senador o un general, sino un esclavo convertido en leyenda. El amor de la plebe es un poder que no puede controlar con miedo, y tú, Máximo, lo posees. Para romper ese hechizo, orquesta un espectáculo final, te enfrentará a Tigris de la Galia, el único gladiador invicto, un titán envuelto en el miedo de todos. La lucha es una danza de muerte, un choque de bestias entrenadas para el sacrificio. Tigris es veloz y brutal, pero tu experiencia en campos de batalla reales prevalece. Lo tienes a tus pies, desarmado, a merced de tu espada. La multitud ruge pidiendo sangre, el pulgar de Cómodo se levanta con un gesto sádico ordenando la muerte. Pero en ese instante, miras a los ojos a tu rival y ves a otro hombre roto, otro esclavo. Tu espada no desciende. Le das la espalda al emperador y le devuelves la vida a Tigris. El silencio es absoluto por un momento, y luego estalla en una ovación ensordecedora. No es el rugido por la muerte, sino un grito por la vida. En ese acto de desafío, nace Máximo el Compasivo. Ya no eres solo un gladiador, te has convertido en un símbolo, en un susurro de esperanza que recorre Roma, un recordatorio viviente de que la justicia y el honor, que Cómodo trató de extinguir, aún respiran en la arena. Esa chispa de esperanza que encendiste en la arena no pasó desapercibida. En la oscuridad de los túneles, te encuentras con Lucila, cuyo rostro es un espejo de un amor perdido y una lealtad a su padre que nunca murió. Su reencuentro está cargado de la sombra de lo que pudo ser y del fuego de lo que debe ser, una conspiración para arrancarle el poder a su hermano. Ella te presenta al senador Graco, un hombre de palabras afiladas y el viejo ideal de una república, quien te muestra que tu venganza personal puede ser el martillo que forje un futuro para Roma. Ya no luchas solo por tu familia, sino por el sueño de Marco Aurelio. Aceptas, convirtiéndote en el instrumento del cambio, el general fantasma que liderará desde las sombras. Próximo, aunque a regañadientes al ver su negocio derrumbarse, recuerda al soldado que una vez fue y ofrece su escuela como refugio. Pero la maquinaria de Cómodo es despiadada. La traición llega, y con ella, el costo de la libertad se paga en sangre. Cicerón, tu fiel sirviente de otro tiempo, es capturado y asesinado para atraerte. Los pretorianos irrumpen en la escuela, y en la confusión, Agen cae protegiendo tu retirada mientras Próximo, blandiendo su espada por última vez, muere como un legionario, gritando, eres un soldado de Roma. Cada pérdida es una cadena que se rompe, un aliado que sacrifica su vida para que la idea de Roma, y tu venganza, sobrevivan un día más. Pero la red de espías de Cómodo es demasiado extensa. El miedo lo ha vuelto paranoico y astuto.
Descubre la conspiración, y en un acto de dominio cruel, somete a su hermana Lucila, usando a su propio sobrino, el joven e inocente Lucio, como un arma emocional para asegurar su silencio y lealtad. La pureza del niño se convierte en la cadena más fuerte. Tu captura es inevitable, los pretorianos te arrastran a las mazmorras del palacio, y el plan para restaurar la república se desmorona en un instante. Cómodo, sin embargo, no quiere un asesinato en la oscuridad. Necesita una victoria en la luz, necesita que el pueblo vea morir a su ídolo para consolidar su propio poder. Anuncia un combate singular en el Coliseo, un espectáculo sin precedentes donde el emperador mismo se enfrentará al gladiador traidor. Pero bajo la máscara del honor, solo hay cobardía. Horas antes de la lucha, visita tu celda, y con palabras envenenadas, clica una daga en tu costado, un golpe traicionero que te debilita sin dejar un rastro visible para la multitud. Te deja sangrando en la oscuridad, sabiendo que has sido herido de muerte, pero confiando en que tendrás fuerzas suficientes para morir con dignidad bajo su espada frente a todo Roma. El escenario está listo para su triunfo, pero subestima el poder de un hombre que ya no tiene nada que perder. Bajo la luz cegadora de un sol romano implacable, el Coliseo está repleto, un organismo único que contiene la respiración. Toda Roma, desde el último plebeyo hasta el primer senador, está expectante, viendo cómo el emperador, vestido con la armadura dorada del poder, se enfrenta al esclavo manchado de barro y sangre. Es más que un combate, es el choque de dos mundos, la tiranía contra la libertad. Avanzas con paso vacilante, la herida traicionera ardiendo como fuego en tus entrañas, cada movimiento un suplicio. Pero tu espada se mueve guiada por la memoria de tu familia, por la lealtad a Marco Aurelio, por los hombres que murieron por esta causa. Cómodo lucha con la rabia de un niño mimado, tú con la serenidad de un hombre que ya no teme a la muerte. En un forcejeo final, desarmado y con tu fuerza abandonándote, logras arrebatarle la daga que te clavó. Con el último aliento de tu vida, clavas esa misma hoja en su garganta. Un silencio sepulcral cubre la arena mientras el tirano se desploma, ahogándose en su propia ambición. Es un silencio que lo dice todo. Es la muerte de un tirano, la liberación de un pueblo y, por fin, tu propia paz. Tu misión está cumplida. La fuerza se escapa de ti junto con la vida, y el rugido de la multitud se convierte en un eco lejano. El frío del mármol se mezcla con una calidez que empieza a envolverte. Y allí, al final de todo, los ves. No son un sueño, son una puerta que se abre. Campos de trigo interminables bañados por un sol dorado, y las figuras de tu esposa y tu hijo, sonriendo, esperándote con los brazos abiertos. Es la paz que te fue robada. Una voz cercana, la de Lucila, te susurra, ya estás en casa, sellando tu viaje con un perdón y una despedida. Con el último hilo de tu aliento, dictas tu última voluntad, liberad a mis compañeros, devolved el poder al Senado. Cumples la promesa hecha a Marco Aurelio y cierras el círculo. Mientras el cuerpo de Cómodo yace abandonado en el polvo, ignorado por el mismo pueblo que una vez aclamó, el tuyo es cargado a hombros por aquellos que te admiraron, un héroe honrado en la muerte como nunca lo fue en vida. Y en la arena vacía, Juba, tu amigo silencioso, cumple su promesa. Entierra en la tierra sagrada del combate las pequeñas figuras de arcilla de tu mujer e hijo, liberando sus espíritus. Mira hacia el cielo y murmura, no con tristeza, sino con una certeza serena, ahora somos libres, volveremos a vernos. Pero aún no. Tu leyenda no ha terminado, acaba de comenzar, convertida en el susurro del viento que recorre el Coliseo, un recordatorio eterno de que la libertad siempre encontrará un camino. Y así, el viaje del héroe llega a su fin, no en un trono de oro, sino en el polvo de la arena, completando un círculo que comenzó en la cúspide del poder y terminó en la eternidad del mito. Fue un viaje que enfrentó el honor inquebrantable de un soldado contra la corrupción voraz de un tirano, el deber desinteresado contra la ambición egoísta. Roma, en todo su esplendor y su decadencia, se erigió como el gran escenario de esta lucha, un espejo de la humanidad misma, capaz de la más sublime grandeza y la más profunda crueldad. La verdadera redención de Máximo no se encontró en el acto final de venganza, sino en la justicia que restauró y en la libertad que legó, un eco del sueño de Marco Aurelio que perdura más allá de la muerte. Su historia nos recuerda que la inmortalidad no reside en el mármol de las estatuas, sino en el recuerdo de los actos justos y en el susurro del viento que hoy mece la hierba entre las ruinas del Coliseo, donde aún parece resonar, tenue pero persistente, el eco de un hombre que amó, perdió todo y al final, lo salvó.